manera de Cristo. Hola, buenos días. Reciban todos un saludo de la Iglesia San José del Buen Consejo y de toda la comunidad josefina. Soy Raúl Juárez y el día de hoy, en la preparación a la confirmación, vamos a hablar del pecado y la conversión. Para iniciar vamos a ponernos en actitud de oración y decimos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta mañana queremos darte gracias porque sabemos, Señor, que tenemos tu bendición en todo momento. Quiero agradecerte, Señor, la oportunidad de que estos jóvenes puedan seguirse preparando en el camino para la confirmación. Bendícelos a cada uno de ellos y permíteles tener un encuentro personal con Cristo y de forma muy particular con el Espíritu Santo, para que reciban tus dones y puedan sentir tu amor en todas las acciones de su vida. Nos cubrimos nuevamente con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El pecado, de forma general, podemos decir que tiene dos aspectos. La primera es la desobediencia a la ley de Dios y la segunda es la ofensa que nosotros cometemos en contra de nuestro buen Padre Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica podemos encontrar particularmente en el inciso 309 que la creación fue hecha de forma buena y Dios así lo vio después de haberlo creado. Por lo tanto, sufre la incógnita de el por qué existe el mal. La respuesta es complicada de decir, muchas veces también es difícil de poder aceptarla. Sin embargo, a través de la fe y de todo el caminar de la Iglesia, podemos ir descubriendo paso a paso cuál es el papel que juega el pecado dentro de nuestra vida, por cuanto nosotros tenemos grandes momentos como el amor de la creación y también momentos terribles como el primer pecado, el cual consideramos el pecado original. Sin embargo, nosotros tenemos una característica muy especial en nuestra propia creación, que es el libre albedrío. Eso quiere decir que nosotros, de forma natural o por nuestra propia decisión, podemos elegir hacer lo que a Dios le agrada o sencillamente alejarnos de ese camino, lo cual nos hace presa del pecado y también reos del infierno. Por lo tanto, vamos nosotros a entender de Dios por qué la creación tiene estas características. Y también en el inciso 310 nos dice el Catecismo que cuando Dios hizo toda la creación, pudo haber hecho un mundo mucho más perfecto. Sin embargo, para darnos libertad, decidió de forma muy particular dar una característica distinta al mundo, y es que está en vías de alcanzar la perfección. Por lo tanto, nosotros mismos en el transcurso de nuestra vida estamos en ese mismo camino, alcanzando la perfección. Y eso lo vamos a hacer siguiendo los mandamientos de Dios y siendo fieles a lo que Cristo Jesús nos enseñó. Como todos conocemos, el pecado particular entró en Adán y Eva por medio de la serpiente, que en algún punto le ofreció a Eva el poder comer el fruto del árbol prohibido y que si lo hacía, entonces iban a ser similares a Dios. Ella lo come, se lo propone también a su esposo y lo que hacen sencillamente es entrar en un punto de conocimiento. Se dan cuenta también que se encuentran desnudos. Y nos sigue contando la palabra de Dios en Génesis 3, del 9 en adelante, lo siguiente. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De esta lectura nosotros podemos ver que cuando el pecado entra en nuestras vidas, trae también consigo consecuencias. Y la primera consecuencia es la vergüenza del pecado. Ese pequeño momento en el que nosotros nos podemos avergonzar o arrepentir del pecado cometido es crucial en la decisión que vamos a tomar de ese punto en adelante. Ya sea porque busquemos la reconciliación con Dios o hagamos como Adán, que se escudó y sencillamente intentó ocultar la culpa que él tenía sobre el pecado. Y lo que hizo fue culpar a su pareja. Su pareja a la vez tomó la misma decisión y en vez de tomar la responsabilidad de sus actos, le echó la culpa a la serpiente.
A partir de este punto entonces viene la sentencia divina. Al hombre se le dice que a partir de ese momento tendrá que sacar el fruto de la tierra con el sudor de su frente. Por lo tanto, eso quiere decir que antes el trabajo debió haber sido mucho más sencillo, más bien de recolección o algo similar. En el caso de la mujer, la sentencia corresponde a lo siguiente. Le dice, yo voy a aumentar tus dolores en el parto. Si nosotros lo analizamos detenidamente, quiere decir que originalmente el parto debía ser básicamente sin dolor, y este solamente es una consecuencia del pecado. Y a la serpiente, por su parte, la sentencia es que se va a arrastrar a partir de ese momento y que va a poner enemistad entre él y la mujer. Y ella va a intentar pisarle la cabeza y él va a intentar morderle el talón. Quiere decir que el pecado trajo consigo consecuencias. Luego son expulsados del paraíso y su tiempo también de vida se reduce. Como podemos apreciar, vamos a encontrar que el pecado viene a ser una parte importante en nuestra vida. No porque traiga algo bueno, sino porque trae consecuencias adversas a nuestra naturaleza, que es ese amor de Dios que nosotros traemos en nosotros. El pecado tiene diferentes formas de verse, y en este caso vamos a hablar de las clases de pecado que existen. El primer pecado es el material. Es el pecado que nosotros cometemos, pero somos ignorantes de que estamos cometiendo dicho pecado. Dígase así, por ejemplo, una persona que no comparte la fe cristiana, pero de alguna manera comete alguna acción en contra de las leyes de Dios. Por su desconocimiento las conoce, pero esto no lo aparta en esas ocasiones de saber o poder saber que es algo bueno o que es algo malo. En segunda instancia tenemos el pecado formal. Este ya es cuando nosotros tenemos pleno conocimiento de lo que es la ley de Dios y aún así decidimos transgredirla. Digamos, por ejemplo, si nosotros faltáramos al mandamiento número 4, en donde dice honrarás a padre y madre. Si yo enfrente de mis amigos les digo, por ejemplo, es que mi mamá está loca, ¿no? De esta manera nosotros ya estamos cometiendo un pecado, y no es que desconociéramos la ley de Dios. Por lo tanto, es un pecado formal y lo hemos materializado por cuanto nosotros hemos decidido, a sabiendas de que es un pecado, hablar mal de nuestros padres. Por su parte, el pecado formal también podemos nosotros dividirlo de diferentes maneras. En el primer caso vamos a hablar de lo que es el pecado mortal. El pecado mortal es todo aquel pecado que es en materia grave. Entendámoslo de otra forma, todo aquello que viene a transgredir el decálogo de los 10 mandamientos. Cualquier acción que nosotros hagamos faltando a estas 10 premisas de lo que es el buen comportamiento cristiano, constituye entonces un pecado mortal. Y la consecuencia es que nosotros nos apartamos drásticamente de Dios, de su bendición, y si nosotros llegásemos a morir teniendo estos pecados en nuestra espalda, también seríamos en este caso reos, no solo del pecado, sino del infierno. También existen los pecados veniales. Los pecados veniales son materia leve, y estos, a diferencia de los otros, no requieren precisamente de una confesión para reencontrarnos con el amor de Dios, sino que podemos eliminarlo de nosotros reconociéndolos delante del pueblo, como lo hacemos particularmente en el inicio de la Eucaristía. Cuando nosotros hacemos el yo pecador, en ese momento nosotros estamos siendo liberados de los pecados veniales, por cuanto lo hemos manifestado delante de la asamblea, y con esto es suficiente para eliminar un pecado que no es de materia grave. El pecado formal también puede ser por comisión. Esto es cuando nosotros hacemos un acto que deliberadamente sabemos que es un pecado, o puede ser también por omisión, cuando nosotros decidimos no hacer una actitud que conocemos que está bien para Dios, de tal forma que en cualquiera de los dos casos nos encontramos que vamos poco a poco a ir perdiendo la gracia de Dios, porque nosotros mismos hemos caído en pecados que no nos permiten mantenernos fiel a la palabra de Dios. El pecado formal también puede ser interno o externo. Es interno cuando solamente utilizamos las funciones de pensamiento para ello. Por ejemplo, si nosotros pensamos mal de una persona, o pensamos, por ejemplo, de forma lujuriosa con una compañera del trabajo, de la escuela, del instituto, sin importar el motivo, es una acción que solamente tiene repercusiones dentro de nuestra cabeza. Sin embargo, esto no deja de ser un pecado, y es externo cuando nosotros manifestamos este pecado.
Por lo tanto, estamos también cometiéndolo de forma externa, de tal forma que todos los demás pueden ver la falta en la que nosotros hemos incurrido. El pecado también trae consigo consecuencias. Y la consecuencia primaria que nosotros tenemos es que nos alejamos poco a poco y conforme pecamos del amor de Dios, privando nosotros mismos a nuestro cuerpo y nuestro espíritu de la gracia que Dios nos da para encontrarnos posteriormente con Él. La gracia es una ayuda especial que Dios nos da a cada uno para continuar con nuestro camino de vida y sobre todo para ser firmes y fieles a la palabra de Dios. Y esto es precisamente lo que nosotros vamos perdiendo. Si lo ponemos en forma de ejemplo, digamos que un día nosotros le faltamos a nuestra madre o le mentimos a nuestra madre. Y cuando ella se da cuenta de que nosotros le hemos mentido, nosotros perdemos su confianza. La próxima vez que nosotros le decimos algo, ella ya lo duda, ya lo piensa y dice, no, este me está cotorreando, este me está diciendo algo que no es. Y posiblemente estamos hablando con la verdad, pero ya nosotros nos hemos hecho una fama y ella considera que lo que nosotros decimos podría no ser cierto. De la misma forma, nosotros nos vamos alejando de Dios y dejamos de recibir sus bendiciones por cuanto nuestras actitudes nos alejan de Él. También como consecuencia existe que nosotros nos habituamos al mal. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando nosotros tendemos a decir una mentira, luego para poder cubrir esa mentira vamos a decir una o varias mentiras más. Por lo tanto, nosotros nos vamos habituando con cada acción a mentir constantemente. Esto obviamente nos lleva en un camino que nosotros no quisiéramos. Sin embargo, debemos poder tener la capacidad de reflexionar hasta qué punto podemos seguir mintiendo. ¿Por qué? Porque no nos trae ninguna buena consecuencia. Y nosotros debemos intentar dejar de mentir hasta que se vuelva esto también un hábito en nuestras vidas. Por último, una de las consecuencias más graves es que el pecado nos aleja poco a poco del amor de Dios y nosotros mismos como personas manifestamos el amor de Dios por medio del amor al prójimo, de tal forma que nosotros, conforme nos vamos adentrando en el pecado, también vamos a ir dejando buenas prácticas como ayudar al hermano, escucharlo, saber guiarlo, poderle dar una palabra de aliento o consejo, porque sencillamente nos deja de interesar. Y cuando nosotros hacemos esto, poco a poco cada vez nos alejamos más del amor de Dios. Para nosotros poder encontrar el perdón de Dios, tenemos en primera instancia que tener un cambio de actitud. El poder reconocernos pecadores y saber que hemos hecho mal tiene consigo algunas acciones que nos alejan del camino que una vez tuvimos. Vamos a verificar particularmente en el Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículos del 27 al 32, que dice así: Al salir Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en su puesto de cobranza. Jesús le dijo: sígueme. Leví se levantó y dejó todo, y empezó a seguirlo. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos, y mucha gente de toda clase. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y con personas malas? Pero Jesús tomó la palabra y dijo: no son las personas sanas los que necesitan un médico, sino las enfermas. No he venido para llamar a buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos ver, la palabra de Dios nos habla particularmente de una invitación. Está Leví, que es un cobrador de impuestos, y que en ese tiempo un cobrador de impuestos que trabajaba para Roma se consideraba un traidor a la patria. Una persona básicamente indeseada por sus mismos conciudadanos. Cuando Jesús lo invita, este no solo lo sigue, sino que aunque la palabra no lo exprese, entendemos que él escuchó la palabra de Dios, que vio las actitudes de Jesús, que vio cómo actuaba diariamente. Y entonces, habiéndose convertido, después de haber sido un pecador, decide hacer un banquete a Jesús. ¿Para qué hace esto particularmente? Es su manera de misionar, porque a las personas que invita son otros cobradores de impuestos, otras personas indeseadas en la sociedad, y a todos ellos los sienta para que conozcan y escuchen a Jesús. Obviamente hay gente que esto no le agrada,
porque consideraban que eran malas personas. Pero Jesús dice algo muy particular: yo no he venido a llamar solamente a la gente buena, sino para que los pecadores se conviertan. Y la palabra clave es la conversión. Cada uno de nosotros tiene en su corazón algunos pecados atados, y son estos de los cuales nos tenemos que convertir. Si cada vez que dicen vamos por las tortillas, yo digo yo voy, pero no lo hago por un buen motivo, sino que lo hago porque me voy a quedar con el vuelto de 5 quetzales, ¿no? De esta forma nosotros solamente estamos aprovechándonos de la situación de nuestra mamá. Puede ser que a ella no le falten los 5 quetzales, pero hay veces que los papás no nos cuentan las dificultades económicas que tienen, y 5 quetzales pueden hacer una diferencia en el presupuesto semanal. Por lo tanto, estas acciones en un cristiano convertido deben ir desapareciendo poco a poco. Para poder nosotros tener una experiencia de Dios como la que tuvo Leví, debe haber un punto de inflexión, un punto en el que nosotros podamos decir lo que estoy haciendo está mal, poder recapacitar, poder convertirnos, quiere decir dar una vuelta de 180 grados y caminar hacia la luz de Cristo Jesús. No importa muchas veces en la situación en la que nos encontremos, estas actitudes pueden ir cambiando. Vamos a encontrar también en el Evangelio de San Lucas unos capítulos particulares en los cuales Dios nos habla de una conversión instantánea y una conversión que sorprende a muchos. Dice en Juan 23, 23, versículos 39 en adelante. Uno de los malhechores que estaba crucificado con Jesús lo insultaba: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo, también a nosotros. Pero otros le respondieron diciendo: ¿no temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Pero éste no ha hecho nada malo, añadió. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros podemos apreciar lo que sucede precisamente en los crucificados, que eran 3, 2 ladrones, uno a cada lado de Jesús, uno de ellos, de nombre Gestas, está insultando a Jesús. Lo invita en este momento a que él se baje de la cruz y se salve a sí mismo. Lo que él no sabe es que el plan de Dios tiene como signo vital la muerte, en este caso de Jesús, como Salvador o Redentor, para que todos los demás seamos salvos. No es que Jesús no pudiese bajarse de la cruz y salvarse, es que su trabajo era salvar a los demás. En ese preciso momento, el llamado buen ladrón, de nombre Dimas, es precisamente el que se da cuenta y le recrimina a su compañero. Le dice: nosotros somos malas personas, pero él no ha hecho nada malo. Ese momento de conversión, y no solo de conversión, de valentía en su situación para defender la causa de Cristo, es la que lo hace precisamente una persona salva. Y Jesús le hace una promesa: yo te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, la salvación se dio en el último momento de la vida de Dimas. Todos sabemos que antes de las 3 de la tarde les rompieron las rodillas a los ladrones y se sofocaron por la posición de la cruz. De tal forma que él tuvo un encuentro personal con Cristo, una conversión y al mismo tiempo la defensa del trabajo de Cristo. Y como consecuencia tiene la posibilidad de ir al cielo. Caso contrario, el otro ladrón no tuvo esta oportunidad. Por lo tanto, nosotros debemos estar atentos a cada momento en el que Cristo quiere salvar nuestra vida y estar no solo con el corazón dispuesto, sino también con nuestra capacidad de poder hacer algo por el prójimo y poder encontrar la salvación de Dios. Esto nos habla claramente de que todos tenemos un punto de inflexión, un momento en el cual el acercarnos a Cristo Jesús nos permite cambiar nuestra vida y de esta forma convertirnos oportunamente para continuar en la gracia de Dios y posteriormente en algún momento de nuestra existencia poder conocer a nuestro buen Padre Dios en el reino celestial que nos tiene preparados a todos. En la descripción del video vas a encontrar la tarea que haremos esta semana. Por favor, sigue las instrucciones y oportunamente entrégala para que podamos tomarlo en cuenta como tu asistencia. Agradezco entonces su atención y nos despedimos como iniciamos también esta catequesis, diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que esta catequesis ha llegado a nuestro corazón. Te pedimos, Padre Santo, que nos permitas encontrarnos con una conversión oportuna para poder seguir tus pasos y cumplir tu ley a cabalidad. Permítenos, Señor, encontrarnos nuevamente la próxima semana y seguir aprendiendo de tu palabra para poder confirmarnos a fin de año. Bendícelos a todos, Señor, y los encomiendo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo.